Experimento 1, medición de voltaje. En la resistencia de 470 ohms nos da un voltaje de 1.10 volts. En la resistencia de 870 ohms nos da un voltaje de 3.15 volts. Y en la resistencia de 220 nos da un voltaje de 1.39 volts. Medición de corriente en la resistencia de 470 nos da una corriente de 2.9 miliamperes. Medición de corriente en la resistencia de 820 ohms nos da de 4.02 miliamperes. Y medición de corriente en la resistencia de 220 ohms nos da una corriente de 6.54 miliamperes. Medición de voltaje ahora con una fuente de 9 volts que utilizamos una pila, y en la resistencia de 470 ohms nos da un voltaje de 1.32 volts. Ahora con la resistencia de 820 nos da un voltaje de 0.48 volts. Y por último en la resistencia de 220 ohms nos da un voltaje de 0.45 volts. Medición de corriente igual con la fuente de 9 volts en la resistencia de 470 ohms nos da una corriente de 3.14 miliamperes. En la medición de corriente de la resistencia de 820 ohms nos da una corriente de 0.67 miliamperes. Y por último en la resistencia de 220 ohms nos da una corriente de 2.08 miliamperes. Ahora, medición de voltaje con una fuente de 5 volts, en este caso un cargador. En la resistencia de 470 ohms nos da un voltaje de 0.65 volts. En la resistencia de 820 ohms nos da un voltaje de 4.01 volts. Y en la resistencia de 220 nos da un voltaje de 0.75 volts. Medición de corriente igual con la misma fuente de 5 volts. En la resistencia de 820 ohms nos da una corriente de 5.12 miliamperes. Medición de corriente en la resistencia de 470 ohms nos da una corriente de 3.65 miliamperes. Y por último, en la medición de corriente en nuestra fuente de 5 volts de la resistencia de 220 nos da 3.32 miliamperes. Experimento 2, medición de corriente con las dos fuentes, que es de 9 y de 5 volts. Y vamos a medir la corriente en la resistencia 1, que es de 3.05 miliamperes. Medición de corriente en la resistencia 2, que es de 0.99 miliamperes. Y por último, la medición de corriente en la resistencia 3, que es de 3.91 miliamperes. Ahora mediremos la corriente solamente utilizando la fuente de 9 volts en nuestra resistencia 1, que sería de 4.14 miliamperes. La corriente en nuestra resistencia 2 es de 0.02 miliamperes. Y por último, en la corriente en la resistencia 3, nuestro voltaje es de corriente es de 1.94 miliamperes. Bueno, ahora mediremos la corriente ahora utilizando la fuente de 5 volts. Y nuestra resistencia 2 tiene una corriente de 3.34 miliamperes. Y nuestra resistencia 1 tiene una corriente de 2.51 miliamperes.
Y por último, en la resistencia 3 tiene una corriente de 1.66 mA.